llamada tierra. Y aquí estamos, siendo sostenidos con mano fuerte, con poder sobrenatural de quien nos creó, de quien nos diseñó, de quien nos hizo. Por eso la creación, debemos de saber, la creación física, que solamente a Dios se le da toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento. Porque de Él y por Él son todas las cosas. ¿Qué hay en el mundo espiritual? En estos mundos. El apóstol ha resumido tronos, principados, potestades. Está el apóstol diciéndonos que hay un mundo que no miramos, pero que corre paralelamente con nosotros. Es decir, Dios creó el mundo de la invisibilidad y del mundo de la visibilidad. La invisibilidad son donde habitan todas las criaturas espirituales que existen. La Biblia es muy clara en esto y nos da los distintos seres, las distintas criaturas que existen. Ahora bien, la mayoría de los cristianos solamente conocen a los ángeles, es todo. Pero no es todo lo que existe, ni es todo lo que Dios creó en el mundo de la invisibilidad, sino que hay más criaturas que al ojo humano serían aterradoras, espantosas y definitivamente sobrenaturales. A partir de hoy vamos a comenzar a hablar de lo que existe en aquellos mundos espirituales, para que la iglesia tenga una idea de lo que el Dios Todopoderoso creó. Fíjese bien, la palabra Shaddai, que viene del hebreo, no solamente significa todopoderoso, ese es el significado literal. ¿Qué significa Shaddai? Bueno, responde el cristiano, la cristiana, Shaddai significa todopoderoso, autosuficiente, pero no solamente significa eso, sino que el concepto es más profundo de lo que pensamos. Dios es llamado el Shaddai, el todopoderoso, pero el concepto más profundo es que cuando Dios, iglesia, cuando Dios creó el universo, y que estamos hablando en un solo acto, dijo Dai. Esa fue la palabra que utilizó al finalizar la creación. Dijo Dai, quiere decir suficiente, detente, basta, hasta aquí, limítate. Porque cuando Dios creó el universo, que aunque lo entendemos humanamente como creado en un solo acto, el universo en sí mismo, a base de su tiempo y de su espacio, se va expandiendo, pero no para Dios, porque para Dios todas las cosas están creadas en un solo acto. No quiere decir que para Dios Él no conoce, por ejemplo, el proceso evolutivo de tu cuerpo. No quiere decir que Dios ya no te vio de viejo. Dios ya te tiene en mente cómo vas a ser de viejo, qué vas a hacer de viejo, cómo vas a morir. Dios ya tiene todo en un solo acto. Su mente es eterna y no está sujeta a nuestro tiempo y espacio. ¿Entendemos eso, hermanos? El universo, de igual forma, cuando va expandiéndose, lleva una velocidad todavía más elevada que la luz, porque la luz viaja a 186.282 millas por segundo. 186.282 millas por segundo. La expansión es mucho más veloz, pero Dios dice: Dai, detente, basta, hasta aquí llegarás. Y el universo obedeció. De ahí que los judíos le llamen Shaddai, que quiere decir Él es el que pone límites a todas las cosas físicas. ¿Qué sucedió en los mundos espirituales? ¿En qué momento nosotros vemos en la Biblia que estos mundos comienzan a surgir entre nosotros? El apóstol da la lista que en el mundo invisible hay tronos, hay dominios, hay principados, hay potestades, y todo fue creado por medio de Él y para Él. El día de hoy vamos a investigar a la luz de la Biblia lo que son los primeros seres en rango creados, llamados ángeles.
y que todos los cristianos los conocen. ¿Pueden los ángeles materializarse en nuestro tiempo? ¿Pueden los ángeles estar presentes en la iglesia de Cristo? ¿O nada más fueron para el tiempo pasado? ¿Son verdaderos los ángeles? ¿Cómo están hechos? ¿Cuál es su naturaleza? Bueno, vamos a tratar de responder a estas preguntas utilizando la Biblia. ¿Qué les parece, hermanos? Abra la Biblia para comenzar con este mundo invisible. El Salmo 91:11. Por favor, todos abriendo la escritura. Salmo 91:11. Sírvase de introducción lo que acabo de hablar con relación a la creación. El Salmo 91:11. Quiero por favor que abra la Biblia. Dígame cuando lo tenga, por favor. Amén. Ahí apunte, hermano, haga apuntes para que comprenda un poco con relación a esta doctrina. 91:11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Antes de hablar de los ángeles, quiero decir lo siguiente. No tengo el objetivo de demostrar la doctrina completa de los ángeles, porque eso me llevaría muchas horas. Estamos hablando de una ciencia, la angelología, que es la doctrina de las criaturas que Dios hizo. Y no vamos a hablar, obviamente, nos faltarían muchas horas para esto. Pero vamos a dar una aclaración a muchas, quizás, dudas y algunos pensamientos que se tienen con relación a esto. Lo que sí vamos a hablar es con tiempo, poco a poco, cuáles son los diferentes rangos de ángeles que hay, etcétera, etcétera. ¿Por qué estoy dando esta conferencia o esta enseñanza? Porque vivimos en un mundo que, honestamente le digo, se está yendo poco a poco al finalizar, la conclusión de los tiempos. Y se van a ver muchas señales. Y van a ver apariciones de criaturas en este mundo. Todo esto está profetizado. Por eso la iglesia debe entender primero qué es todo esto. ¿Para qué vienen los ángeles? ¿Para qué están aquí? ¿Qué quieren de nosotros? ¿Qué buscan de nosotros? Apunta esta palabra. La palabra ángel, la palabra ángel, viene del hebreo malach, con J al último, malach. Y el griego utiliza el término angelos. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y utilizó malach, que quiere decir mensajero. Malachim quiere decir mensajeros, porque es el plural de malach. En el griego del Nuevo Testamento se utilizó angelos. Y el significado es el mismo, mensajero de Dios. El latín utilizó su término angelus, donde nosotros tenemos obviamente la palabra ángel. Pero en la Biblia un ángel es un mensajero de Dios. Trae mensajes, puede traer alguna revelación, puede traer algún mensaje y en muchos de los casos puede traer juicios. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Amén. Bueno, ¿cuál es la estructura con que Dios los hizo? Porque entendemos que el universo está hecho de átomos, de moléculas. Estamos dentro de un mundo atómico, de un universo físico, material, de un universo, podría llamarse cerrado, de lado a lado, cerrado en cualquier tipo de concepción científica, etcétera, etcétera. Pero nosotros, nuestros cuerpos, tienen una estructura única que Dios en el principio de la creación nos hizo, cuando nos formó del polvo de la tierra. Nos crió con cuerpo, alma y espíritu, pero tenemos una estructura totalmente diferente en el mundo visible. ¿Cuál es la estructura de estas criaturas? Porque Dios no usó la materia para crear a los ángeles. Es decir, Dios no agarró barro, polvo de una estrella, Dios no agarró polvo de un planeta para crear a los malachim. El Eterno tuvo que utilizar alguna estructura espiritual sumamente avanzada, superdotada de una inteligencia devastadora y aplastante ante el ser humano. Tienen que
ser criaturas altamente superiores. Son antimateria, son antigravedad. Es decir, no pueden ser atrapados por el mundo físico, sin embargo, son criaturas que pueden desenvolverse muy fácilmente en nuestro universo. Y eso lo vamos a ver aquí. Hebreos capítulo 1. Hebreos, dije qué, capítulo qué, si está poniendo atención. Hebreos capítulo 1. Dígame cuando lo tengan. Hebreos capítulo 1 y versículo 14, versículo 13. Amén. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? Escuche, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles, en primer lugar, tienen una estructura espiritual. Ellos son espíritus. Y un espíritu no tiene carne ni hueso. Y eso lo vamos a demostrar con las mismas palabras que el Señor Jesucristo nos enseñó. Ahorita vamos a demostrar cómo la Biblia nos habla de que estos seres no tienen carne y hueso. Sin embargo, son enviados para nosotros ayudarnos. Escuchen bien esto, son enviados para ayudarnos. Ellos prohibieron que el humano les orara, les pidiera. Los ángeles no están para hacerles oración. En la Biblia tenemos registros donde los ángeles tuvieron que retener a ciertos individuos que querían postrarse para orarles. Y uno de ellos dijo: no me adores, adora a Dios, a mí no me adores. Entonces, aclaro esto porque sé que hay mucha gente que piensa que tiene que rendirles alguna pleitesía, aunque son potestades sumamente poderosas. Bien, ya vimos que son espíritus. Un espíritu, la palabra espíritu obviamente en hebreo es ruach, en griego es neuma. De ahí tenemos, por ejemplo, el término neumático, porque alude al viento, al aire, a lo que no se ve, a lo que está ahí adentro. De ahí sale la palabra neumonía también, porque alude a los pulmones, a algo como viento. Por lo tanto, la palabra hebrea y griega, para tanto en hebreo ruach como en griego neuma, significa aliento, viento, brisa, ira, hasta enojo, hasta un espíritu maligno, etcétera, etcétera. Todo aquello que sea inmaterial. Por lo tanto, los ángeles son criaturas que fueron hechas por Dios, no de la materia, sino de algo aún más poderoso. ¿Cuántas dinastías de ángeles hay según la Biblia? La teología cristiana las ha clasificado 9. Hablamos generalmente de 4 dinastías, pero aquí le voy a decir las 9. Si quiere, vaya apuntando. Tenemos en primer lugar, escuche bien esto, serafines. Un serafín no es un ángel. Hay que entender esto. Un serafín no es un ángel. Un serafín es altamente más poderoso que un ángel ordinario. Y estos serafines están alrededor del trono. Son los que cantan: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. La tierra está llena de su gloria. Los serafines, la palabra serafín quiere decir seres ardientes, seres que arden, llamas de fuego. Ese es un serafín. Y son criaturas que le voy a decir a continuación, no querrá verlas cara a cara. Aquí vamos a hablar de los serafines también cuando lleguemos allá. No podemos hablar de ellos sin antes entender los rangos de los soldados rasos en el ejército de Dios, que son los ángeles ordinarios, los soldados rasos. No podemos hablar de los generales ni de los capitanes sin entender a estas criaturas que aparecían en la Biblia. Estos son los serafines. Viene de la palabra lisrof, que precisamente quiere decir ser que arde en fuego. ¿Por qué arden en fuego? Porque son los más cerca del trono de Dios. La presencia de Dios los hace arder, en otras palabras. Después hablamos a más profundidad. Luego, lo segundo, tenemos a los querubines. Pónganle ahí, querubines.
Los querubines son, bueno, para hablar primero, a darles una información más de los serafines, son esos que aparecen en la Biblia con 6 alas. No es un ángel, es un serafín. 6 alas. Dice la Biblia que en Isaías 6, que con 2 vuelan, con 2 cubren sus cuerpos, con 2 cubren su cuerpo y con otras 2 cubren su rostro. Porque no quieren ser... ahora sí no quieren ver directamente hacia el resplandor de la gloria de Dios por causa de la santidad perfecta que armoniza con todos sus atributos divinos. No quieren ver directamente, se tienen que cubrir los rostros. Mire qué reverencia, un serafín. Pero mucho cuidado cuando estemos en la presencia de Dios. Nosotros que somos humanos, carnalones, desdichados, llenos de pecado, llenos de inmundicia. Mucho cuidado. Hay que tener reverencia delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y estas criaturas van como fuego ardiente envolvedor, girando alrededor del trono y diciendo: santo, santo, santo. La Biblia nunca repite amor, 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 justo, justo, justo. ¿Por qué repiten estas criaturas santo, santo, santo? Porque la santidad es la esencia misma de Dios. Por eso no podemos decir que Dios tiene santidad. Sin embargo, decimos Dios es santo. ¿Cuántos alaban y glorifican al Señor? Bien. Querubines. La palabra querubín viene del hebreo krubim, con K. Crubim. Querubes la utilizaban en acadio y posteriormente en el griego se utilizó querub, que quiere decir los guardianes. Serafines, luego viene enseguida, más bajo en rango, más bajo que el serafín. Está el serafín, viene el querubín, quiere decir guardianes. ¿Guardianes de qué? Están alrededor del trono. ¿Guardianes de qué? La Biblia nos describe a los querubines con 4 alas, al serafín con 6 alas, pero no son ángeles. Por eso cuando un cristiano dice: se apareció un ángel y traía alas, no sea mentiroso. Ese era Pancho Panteras. Eso es mentiroso, porque los ángeles no tienen alas. Además, estas criaturas, serafines y querubines, pertenecen a la autoridad suprema del trono de Dios. Complicado es verlos en la tierra. Vamos a hablar de algo muy interesante aquí, Así es que cuando le digan: es que vi un angelito y tenía alas, usted lo que vio fue al chompiras. Díganme. Después de los querubines, que son los guardianes, ¿se acuerdan cuando Moisés mandó a hacer el arca del pacto? ¿Se acuerdan? Dice que hizo 2 imágenes y eran 2 ángeles. O sea, en el término de rango podríamos decir que eran los 2 querubines que estaban viendo hacia el propiciatorio, la tapadera del arca. Uno pegando la frente hacia abajo y el otro también de frente, los 2 con la cabeza hacia abajo, viendo hacia el propiciatorio donde se derramaba la sangre de los animales en el Antiguo Testamento. Veían la sangre, estaban así los querubines. Estos eran los guardianes. Los querubines aparecieron también cuando el hombre y la mujer fueron expulsados del Edén. Ustedes se acuerdan que cuando Adán es sacado, Dios puso querubines para cuidar el paraíso. Estos son guardianes. Escuchen, cuidan, guardan, protegen a que no cualquiera atraviese a donde está el trono, chiquito. O sea, Dios está ordenado, hermanos. Dios tiene autoridades y potestades. Está rodeado de una gama de millares de seres, de criaturas extraordinarias. Luego después tenemos de los querubines, serafines, querubines. Luego tenemos los tronos, como aquí el apóstol los define. ¿Qué son los tronos? Son ángeles que delante de Dios, cuando Dios preside, por ejemplo, el cumplimiento de sus decretos, estos ángeles están atentos juntamente con Dios, estos tronos. Ahora, la palabra trono no se deje llevar con una silla, hermano. Y ahí están sentados. Estamos hablando de trono implicando
obviamente un rango de autoridad, de dominio sobre. ¿Ok? Entonces tenga eso en mente. Luego tenemos número 5, los principados. Son los dirigentes, ángeles que dirigen a otros espíritus. Luego de los principados tenemos las potestades. Vea cómo viene. Serafín, está el trono. Vándase el ejemplo, que la grandeza nos absorbería en menos de un segundo, la grandeza de Dios. Está el trono, están los serafines, están los querubines, están los tronos. Luego, después de los tronos, se encuentran los principados. Luego, después de los principados, están las potestades circulando. Después de las potestades, entonces se encuentran los arcángeles. La palabra arcángel, arc del hebreo, significa jefe, capitán, aquel que comanda. Entonces, un arcángel es obviamente una criatura impresionante. Y aquí vamos a dar sus descripciones cuando entremos a esto. Aquí estamos introduciéndonos a estas maravillosas doctrinas. Principal de los ángeles, un jefe. ¿Usted ha leído en la Biblia que los arcángeles bajaban a la tierra, sí o no? A ver, aquellos hermanos que leen la Biblia, ¿los arcángeles bajan a la tierra, sí o no? No leen la Biblia, va tremendo. ¿Bajan a la tierra, sí o no? Sí. ¿Acaso no llegó el arcángel Miguel? ¿Y Gabriel considerado arcángel? Estas criaturas son sorprendentes. ¿Qué tipo de ángeles pueden bajar a la tierra entonces? El serafín. Ay, hermano, vi un serafín. Sí, hombre. Dios le bendiga. Hermano, vi un querubín, se me apareció. ¡Qué santidad, Dios mío! Entendamos bien entonces que un arcángel está totalmente diseñado por Dios, tiene un poderío que ni se imagina, que ni nos podemos imaginar. Son seres de verdad altamente poderosos y debemos de tener mucho cuidado, porque la Biblia también nos advierte que debemos de tener cuidado. Y por último tenemos a los ángeles. Fíjense nada más hasta dónde vinieron a parar los ángeles, de los cuales todos los cristianos hablan: serafines, querubines, tronos, principados, potestades, las virtudes también, que son una especie de luces circulares, y un ovni. Sí, llévese, siga con sus fintas. Hermano, atento a esto. Luego allá, a menos al último, después de los arcángeles, están los ángeles ordinarios. Estos ángeles ordinarios son los que usted lee en la Biblia, los que bajaban a la tierra y los que estaban entre los apóstoles y la iglesia. Y vamos nosotros, ¿verdad?, aquí a mirar todo esto a la luz de la palabra de Dios. Amén. Que no se ponga tan silencio, pero no me dejen solo. El Antiguo Testamento utiliza o hace mención de los ángeles 108 veces. El Nuevo Testamento hace mención de ellos 165 veces. El dato es importante. ¿Por qué el Nuevo Testamento utilizó más veces o hizo mención más veces, 165 veces, de los ángeles? Sencillo, porque los ángeles tienen continuidad. Es una doctrina que tiene continuidad, no se quedó en el pasado. Los ángeles están en la iglesia del Señor Jesucristo y tienen el poder de materializarse y desmaterializarse a voluntad. ¿Cómo sucede eso? Estoy hablando de una estructura que Dios hizo desde un mundo invisible. Tienen el poder entonces de hacerse presente. Si no, hermano y hermana, ¿qué hacemos con todo el Nuevo Testamento? ¿Qué haríamos con todos estos pasajes? ¿Qué haríamos con las palabras que Jesús mismo dijo, que cada uno de sus hijos, de sus pequeñitos, tienen un ángel que los cuida, que los acompaña, que los guarda, que los protege? Hay ángeles que protegen tu vida, pero ellos no están para que, a ver, lo voy a tratar de ver. A ver ahora con ellos. Ellos,
Hermano, por favor, entre más una persona esté pidiendo ver un ángel, menos lo va a ver. Porque el propósito de estas criaturas que Dios envía es para proteger. La escritura es clara, dice, algunos hospedaron ángeles y ni cuenta se dieron. Ahora, ¿cómo vas a saber si es un espíritu, pero con el poder de materializarse, de hacerse físico, de hacerse presente? ¿Cómo vas a saber que hospedaste un ángel? Claro está, que tienen el poder de materializarse. Mucho cuidado, esta doctrina está tremenda. Es de verdad maravillosa. Dice la palabra de Dios sobre la creación de estos seres. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Estas son preguntas de Dios a Job. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿Y quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Estos son los ángeles que fueron creados antes, escuche, antes que el mundo físico fuera. La Biblia no le da a usted ningún texto como base para que diga que los ángeles fueron creados en la creación de 6 días. No hay texto. Y muchos trataron de decir, bueno, cuando Dios dijo sea la luz y fue la luz, entonces ahí van los ángeles siendo creados, pero eso sería antibíblico, porque por luz se entiende el espectro electromagnético que Dios había creado para darle lugar a la entrada de los seres humanos que vendrían a habitar en este mundo físico. Los ángeles obviamente fueron creados antes de toda la materia, ya estaban con Dios. Por eso Dios está preguntando, ¿dónde estabas tú, mortal físico, cuando yo creaba los cielos y cuando los ángeles veían cómo creaba todas las cosas? ¿Dónde estabas tú? Entonces el origen de los ángeles obviamente es totalmente escuche bien, por favor, muy atentos, porque después sale alguien diciendo, puras herejías. Pero escuche bien atento, por favor. La Biblia nos registra 2 especies de tiempo. A ver, estos hermanos que estudian doctrina, que les gusta la teología y todo eso, 2 especies de tiempo. Hay un tiempo físico en el cual vivimos nosotros, tiempo-espacio, tercera dimensión en la que nos desenvolvemos, según las teorías de Einstein y de todos los grandes científicos. Pero en el mundo espiritual, en la invisibilidad, donde Dios creó todas estas criaturas, también existe una especie de tiempo, lejos de la eternidad del Ser Supremo. ¿Cómo lo sabemos? La Escritura dice en el Apocalipsis, y vi las almas que estaban debajo del altar, pero esas almas pueden hablar, pueden exclamar, pueden expresarse. Estas almas tienen ahora sí, la forma de poderse expresar. ¿Y cómo sabemos que es un tiempo? Piensa en su tiempo. Usted para hablar necesita aire, pulmones, un tiempo para expresarse. En la eternidad, esto obviamente sería contrario, pero en el tiempo donde Dios creó a estas criaturas, un tiempo sumido, un tiempo bajo eternidad, con el dominio absoluto de la eternidad, estas criaturas pueden desplazarse, hablar, moverse, atravesar una puerta, atravesar esta pared, llegar al otro lado y luego de repente ya desmaterializarse. ¿Cómo sucedió todo eso? Lo hacen a manera de voluntad. Son cuerpos espirituales que Dios le creó a los ángeles de una manera impresionante. Entonces, sigamos. ¿Cuántos ángeles hay? ¿Alguien podría dar el número? La Biblia nos dice que son millares de millares, millones de millones. Matemáticamente, el número más alto, que obviamente no le gusta a muchos matemáticos que se hablen de esto, pero es el Google, que es el número quizás más alto conocido, que es un número 1 seguido por 100 ceros, o decirlo de otra manera, como dicen los científicos, 1 por 10 a la 100, es el número más alto conocido, el Google.
Pero no tiene importancia ni siquiera para los matemáticos esto, porque la matemática es infinita en ese sentido. A lo que vamos con esto es que no hay matemática para decir 1, 2, 3, 4, 5, un Google de ángeles. No hay matemática. La Biblia nos ha dejado claro que son millones de millones, millares de millares que están alrededor del trono, alabando y glorificando al único que vive por los siglos de los siglos, quien es Jesucristo. Así es que eso de que yo no voy a alabar a Dios, yo no voy a levantar mis manos, yo no voy a hacer esto, yo no voy a gritar gloria a Dios, aleluya, no lo haga. Dígale a su hermano ahí al lado, no lo haga. Millares y millares y millares y millones y millones alaban y glorifican el nombre de Jesucristo. ¿Qué necesidad tiene Dios entonces? Entonces, esa actitud muchas veces con la que llegamos a la iglesia de ahora no voy a adorar y ahora no voy a alabar y ahora no voy a hacer esto y etcétera, etcétera. Hermano, está ante la presencia del Dios Todopoderoso. Es de usted darle la gloria y la honra. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel capítulo 9, verso 9 al 10. Los ángeles se cuentan por millares de millares, millones de millones. Le doy la cita otra vez. Daniel capítulo 9, verso 9 al 10. También, si quieren notificar esto, Hebreos capítulo 12, 22. Abra la Biblia por favor en Hebreos 12, 22. Va a notar aquí algo muy importante. Estamos hablando de los ángeles. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Díganme cuando lo tengan. Disfrute la enseñanza. Bueno, vamos a leer un poquito antes, desde el verso 18, para que se entienda. Hebreos 12, 18. Amén. Porque no os habéis acercado, escuche esto por favor, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. A ver, pare, ¿cuál monte? El monte Sinaí, hermanos. Así es que no ande relacionando el monte Sinaí con la iglesia. Eso quedó en el pasado. Y eso sucedió con Israel nada más. Y Pablo, el apóstol o el escritor de Hebreos, que yo creo que es Pablo, está diciendo: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, en la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y escuche, y tan terrible era lo que se veía. La gloria de Dios es terrible desde un punto de vista humano, físico, racional, sí. Los hombres y las mujeres nos asustamos hasta con un gato, hermanos. No querrá conocer la absoluta, eterna e inmutable e ininteligible gloria de Dios. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Y luego dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Hay que entender que cuando usted viene a la iglesia, está entre millares de ángeles, pero no los veo, hermano. Miren nada más hasta dónde llegamos. Estamos ante la terrible y magna, poderosa gloria de Dios. ¿Con qué actitud tenemos que llegar a alabar al Señor y a glorificarle? Con todo nuestro corazón, hermano, con cuerpo, alma y espíritu. Porque hay ángeles alrededor de nosotros y del trono maravilloso del Dios Todopoderoso. ¿Estamos comprendiendo, hermanos, sí o no?
Muy bien, gloria a Dios. Entonces, el número matemáticamente, hermanos, tengo que decirle, no lo tengo. No sé cuántos ángeles hay. La Biblia no dice son tantos, no dice. Son millones de millones. Ahora, la pregunta del millón, para ir un poco más a prisa. ¿Tienen los ángeles cuerpo? Esto, veamos obviamente cómo la palabra de Dios nos dice que son los ángeles cuando se manifiestan en la tierra. Los ángeles, Hebreos, ahí capítulo 13, verso 2. Hebreos 13, verso 2. Amén. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron malachim, ángeles. Hermano, nunca sabes cuando estás hospedando a un ángel de Dios. Ahora entendamos que también el término se le aplica a pastores y a ministros. Si usted revisa el Apocalipsis se dará cuenta de eso. Escribe al ángel de la iglesia tal, o sea, al pastor de la iglesia tal. ¿Por qué se le aplica el término ángel al pastor también? Se le aplica porque el pastor es un mensajero de Dios. Por eso utilizaron también para aplicar. Pero el contexto nos dice de inmediato cuando es una criatura espiritual. Entonces, aquí el término se está refiriendo a criaturas de Dios, con otras dimensiones. Hay testimonios de hermanos, de hermanas, de gente que se llegó a topar con ángeles en el camino. ¿Por qué? Porque los ángeles toman la figura de cualquier tipo de cualquier morfe humana. Por ejemplo, miren, los ángeles aparecen en la Biblia como jóvenes y como hombres. Ahora, ¿por qué en la Biblia sucede que aparecen los ángeles como hombres y no como mujeres? No se asuste, hermano, no se sienta mal. Esa es la forma que ellos tienen. Pero ellos no son ni hombre ni mujer. Esa es la forma que ellos tienen, es la estructura, a tal grado que el escritor de la Biblia, cuando los miraba como hombres, más semejantes al hombre. Así es que eso de que, mira, hasta los ángeles son como nosotros, aleluya, pues no aplica mucho, porque es la apariencia lo que el escritor miraba. ¿Estamos comprendiendo, sí o no? ¿O nos estamos yendo muy allá, hermanos? Muy bien. La escritura nos dice que los ángeles se manifestaron en el tiempo de Abraham. ¿Cómo llegaron? Capítulo 18 de Génesis. Génesis 18. Amén. ¿Quién tiene Génesis 18? Mira nada más cómo llegaron estos ángeles con el patriarca Abraham. 18, versículo 1. Después le apareció ¿quién? A ver, fuerte. En el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres ¿qué? Varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor, no digo señores, digo Señor. ¿Por qué? Porque Jehová había venido con dos ángeles en forma humana. A esto le llamamos teofanía de Dios, que es una manifestación visible de Dios de forma temporal, nada más en el Antiguo Testamento. Y a la manifestación física de un ángel se llama angelofanía, que quiere decir manifestación visible, física, material de un ángel en la tierra. Recuerden que ellos tienen el poder sobre el sistema orgánico, molecular, celular de nuestros cuerpos. Estos ángeles poseen un poderío tremendo. Verso 3, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua. Vea cómo van hasta tomar agua los ángeles. Y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho.
Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Quiere decir que los ángeles pueden estar comiendo contigo, a tu lado, porque tienen el poder sobre la materia física, ya que ellos no son de este mundo, se manifiestan en la tierra, pueden lograr todo este tipo de cosas. Todo este tipo de cosas. Así es que atentos a estas escrituras. ¿Cómo sabemos que eran los ángeles? Versículo 16, por favor. 18, 16. ¿Lo tienen? Dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Ay, Dios mío, vea, los ángeles se dirigen a Sodoma porque iban a destruirla. El capítulo 19, que es el contexto, versículo 1, dice: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora mis señores, o sea, este sí les llamó señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Algunos hospedaron ángeles. Y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Ya traían un banquetazo desde con Abraham, y aquí se avientan otra chuleteada. Tenemos el poderío de esos cuerpos, sin engordar, sin irse a la obesidad. ¿Qué tal? Estar en línea. Hermanas que les gusta el ejercicio y todo eso, miren, la eternidad no va a batallar. Ahí va a tener un cuerpo totalmente dotado, con un poderío sobre el sistema molecular, celular, etcétera, etcétera. No dirá: voy a comer esto, luego voy a engordar. Ya eso se va a terminar. Es que podrá disfrutar a voluntad. Ya que ya enseñé la doctrina de la inmortalidad, por aquellos hermanos que tenían tantas dudas de ¿iremos a comer en el cielo o no? Ya todos saben que sí, porque la Biblia nos dice eso y más que hay que leerla detenidamente. Amén. Detenidamente. Acuérdense que nuestros cuerpos serán transformados. Jesús, en el cuerpo inmortal, comió un pez. Nos está dando una idea clara. Dice que Él pondrá una mesa en el cielo y comeremos con Él. Es importante. Bueno, vamos a entrar a esa doctrina porque ya aquí nos adentramos fuertemente. Estamos hablando entonces que eran 2 ángeles en forma de varones. Esto es impresionante, hermanos. Estos ángeles van a Sodoma, la van a destruir, por eso traían juicio. Los ángeles pueden convertirse en jóvenes. Miren, Marcos capítulo 16. Marcos 16. Vamos rapidito, Marcos 16. Diga amén cuando lo tenga. Y versículo 5. Amén. Marcos 16, versículo 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Era nada más que tremendo. Y se espantaron. Era un joven. Aquellos eran varones, este era un joven. Que en la eternidad no hay edades. Sin embargo, se materializan. Pueden aparecer como un joven, pueden aparecer como un varón ya maduro, como una persona ya un poco más, más de edad, por decirlo así. Ahora, vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20. No se me duerma, hermano, porque Juan 20. ¿Tiene Juan, capítulo 20? Bien, ahora vaya conmigo al versículo 11. Dice amén.
Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, escuche, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. La Biblia es muy clara y especifica que uno estaba a la izquierda y el otro a la derecha, o sea, a la cabecera y a los pies. ¿Por qué? Aunque la Biblia no describe que eran querubines, porque nos hubiese dado quizás la descripción, sin embargo estos ángeles ordinarios están representando lo que sucedió en el arca del pacto de Moisés, que los dos ángeles o querubines miraban hacia el propiciatorio, uno hacia la cabecera, el otro hacia los pies, por decirlo así. Y la Biblia dice que el cuerpo de Jesús era el propiciatorio, donde se iba a derramar la sangre, y por eso un ángel se colocó de aquel lado y otro de este lado. Ya viendo la realidad, estaban así, dando a entender que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo había sido aceptado para el perdón de nuestros pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Den un aplauso a la presencia de Dios. Estamos viendo entonces cómo estos pueden convertirse en jóvenes, hombres adultos, ya miramos. Ahora, abra la Biblia en Hechos capítulo 1. ¿En qué libro dije? Por lo tanto, este libro es el libro de la historia de la iglesia. Y aquí comienza el seguimiento de cómo los ángeles siguen entre la iglesia del Señor. Hechos capítulo 1, verso 10. Dígame. Dice la Biblia: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, o él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este versículo nos dice que los ángeles, mientras toda la iglesia estaba volteando hacia allá, dice la Biblia que eran como 120, estaban mirando cómo el Señor partía, era recibido en gloria, y todos tenían la mirada hacia arriba, y ellos ni cuenta, ya habían aparecido otros dos varones, ya no eran como 120, ahora eran como 122, dos entre ellos. Y los ángeles dijeron: ¿por qué estáis mirando al cielo? Es hora de trabajar, es hora de predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué queremos decir con esto? Que esta es la base singular donde Dios ha permitido la presencia angelical en la iglesia del Señor del periodo nuevo testamentario. Los ángeles de Dios pueden estar aquí, de hecho están en esta iglesia en este momento que estamos hablando y dando esta enseñanza. Pastor, ¿los está viendo? No los estoy viendo, pero ellos están aquí. No necesito ver algo para después decir creo. Somos un pueblo de fe, y si la Biblia nos dice que la presencia de ángeles están entre nosotros, alabado y glorificado sea nuestro Señor Jesucristo, porque ellos están aquí entre nosotros. Denle la gloria y la honra al Señor. ¿Cuál es el aspecto de los ángeles? Ahora sí, agárrense. Pellizque ahí al hermano, por favor, para que despierte. Dele un pellizcón. Despierta, diga. ¿Cuál es el aspecto de los ángeles? Escuche bien lo que le voy a decir. El aspecto angelical es un poco, a nuestra vista o a nuestra simple vista, es terrible. Es terrible. No tiene un aspecto, ay, pero terrible en qué sentido. No estoy diciendo que sea terrible en el sentido humano. Son altamente bellos, hermosos, impresionantes, pero es terrible para el latido del corazón humano. Porque al estar ante la presencia de ellos es literalmente, hermanos, literalmente espantoso. La Biblia dice que los apóstoles se espantaron. La Biblia, apóstoles se espantaron. ¿Qué espera usted y yo? La Biblia dice que las mujeres tuvieron miedo, temor, terror. ¿Qué vieron? ¿Qué era aquello que vieron? Vamos a ver el aspecto angelical. Mateo capítulo 28, verso 4. Por favor, abran la Biblia.
Dígame si está disfrutando, hermanos. Entonces les digo, ya me dieron pilas y cuerda, hermanos. Aleluya. Aguante un poco, por favor. No se me desespere. Yo le garantizo que va a aprender muchas cosas, porque esta es la primera enseñanza. Capítulo 28 del Evangelio según Mateo. Diga amén cuando lo tenga. Vea el versículo 4. ¿Mateo qué? Se equivocaron mis hermanos, ¿sí? Eso es 28:4. Escuche. Vayamos desde el versículo 1 para que los hermanos que no conocen mucho de esto comprendan a qué habla el pasaje. 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, o sea el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo, escucha esto, un gran terremoto, porque un malaj, un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. ¿Qué tal, hermanos? Ahora, en las pictures, en las fotos que le ponen, ahí está el ángel, ¿verdad? Moviendo la piedra, ¿verdad? No, nada que ver. La presencia angelical a su lado hace un radio de potencia. Hay un radio de potencia y una onda expansiva en el momento que baja una criatura de estas. Hay una onda expansiva que lo que sea obstáculo, mal o límite para el pueblo de Dios lo remueve sin necesidad de extender su mano. ¿Por qué? Si la Escritura ha usado la analogía de relámpago, ¿sabe usted a qué velocidad viaja el relámpago? Tiene la misma velocidad que la luz, el relámpago. Ahora entiéndase que está utilizando un término físico para darnos a entender a qué velocidad se desplazan estas criaturas, pero no limitándolos a esa velocidad. Ahorita vamos a aclarar por qué. Solo utiliza lo más veloz conocido por el hombre, que es el relámpago. Y la Biblia dice, eran como su rostro como el relámpago. Escuchen. La luz, dije que viaja a 186.282 millas por segundo. Y el relámpago tiene la misma velocidad que la luz. Cuando está lloviendo, usted de repente ve un relámpago y después aparece el trueno, ¿sí o no? Se lo voy a poner más claro para que entienda el texto. Cuando aparece un relámpago, después ocurre el terremoto. Quiere decir que el traslado de este malaj, de este ángel, fue así. Llega primero él, como luz. Fíjese bien, ponga atención a esto. Llega como luz. De repente, ahí va el radio y la onda expansiva. Y adiós piedrita, por mucho y peses toneladas. Por eso la mayoría de los profetas quedaban así, mire. La Biblia dice que el profeta Daniel quedó 15 días enfermo. Le salió hasta baba sobre la barba. Estaba temblando todo, ido. Empezaba a deshacerse. Eso dice la Biblia y eso lo vamos a ver después, pero ahorita no está en mi enseñanza. ¿Por qué razón? Porque vamos a hablar de la siguiente jerarquía, que son los arcángeles. Y esto es el profeta, cayó derribado al piso, y si no es por otra criatura que llega, le pone la mano encima con apariencia de hombre. Entonces Daniel cobra fuerza y dice, ahora sí háblame, porque no me podía sostener cuando me hablabas al principio. ¿Por qué? Porque llega como relámpago primero la criatura, después expande el sonido, la voz. Quiere decir que si llegara un ángel, para poner un ejemplo rápido, si llegara un ángel en este momento aquí, desde el momento que llegó, escuche, desde el momento que llegó, él ya le había hablado, pero usted no captó a través de las ondas del sonido la voz del malaj estando presente, la capta en su tiempo físico después. Estamos tardos y lejos, atrapados en un mundo físico. Estas criaturas, repito, se desplazan
más veloces que la luz. Esto significa entonces que se desplazan a la velocidad de la invisibilidad, no de la luz, sino de la invisibilidad. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Gloria a Dios. Muy bien. Tienen un cuerpo, la Biblia dice, su vestido blanco como la nieve, resplandecientes. Otras versiones dicen que su vestido resplandecía simplemente. Y ahora vaya a la Biblia, segundo de Reyes capítulo 6. Aquí vamos a aprender algo, ya vamos poco a poco aterrizando la enseñanza. ¿Dije qué? Aleluya, amén. Segundo de Reyes capítulo 6, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Versículo 17. Escucha esto. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente. Apunta esto: gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Atentos: gente de a caballo y carros de fuego. Hermanos y hermanas, la descripción bíblica de estas criaturas se tiene que tomar desde el aspecto físico. No se entienda que traían ahí unos caballos, literalmente. ¿Sí me explico? Como cuando la Biblia, por ejemplo, habla de que un ángel traía una espada en la mano. Si estuviera en este tiempo actual, y la Biblia describiera el arma que trae en la mano, usaría el arma más avanzada que se tenga, una ametralladora. El escritor diría: y traía una ametralladora en la mano. Pues en el tiempo del escritor era una espada. Utilizaba el ejemplo físico. En otras palabras, el armamento angelical es inconcebible. Son seres que traen un armamento altamente fuera totalmente de la tecnología actual que se conoce. Un solo ángel es capaz de provocar no una guerra nuclear, desaparecer la misma naturaleza en este mundo. Miren, ni siquiera estamos tratando el asunto del Creador. Alabado sea su nombre en este día, hermanos. Dele al Señor la gloria y la honra. La palabra que se utiliza, gente de a caballo, podríamos hablar de los Ishim. La palabra Ish en el hebreo es hombre. Ishim habla de gente, o sea, ángeles que tenían una forma como los seres humanos, llamados Ishim en el hebreo, son otras criaturas. Y estos Ishim, estos ángeles, aparecen literalmente puestos como ángeles guerreros para pelear a favor del pueblo de Dios. A esto nos referimos con guerras espirituales. Si no hay guerras espirituales, entonces no hay nada, hermanos. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, ¿verdad? Estos ya son los ángeles caídos, después hablaremos de ellos. Muy bien. Ahora quiero que abramos, por favor, la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 2. En Primera de Pedro dije ¿qué? Amén, mis hermanos. Estudiamos la Biblia, hermanos. A ver, hermanos, ¿qué otra vez dije? Primera de Pedro, capítulo 2. Ahora vaya conmigo al versículo 10. ¿Lo tienen? Primera de Pedro 2:10. Si está bien en esa, o sería segunda de Pedro. A ver, permítame tantito, por favor. Perdón, segunda de Pedro.
Brínquese ahí rápidamente, 2 Pedro 2:10. Esta es la cita bíblica que quería hallar. Amén. Dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Hay hermanos y hermanas, diga aquí no, en otra iglesia, que se maldicen los unos a los otros, se maltratan los unos a los otros. Los ángeles, que son mayores en poder y potencia, no se atreven a hacer eso. Vean nada más, hermanos, hasta dónde podemos caer si nos descuidamos. Mucho cuidado. Otros que blasfeman en contra de las potestades superiores, retándolos. No saben lo que dicen, no saben lo que hablan. Vamos ya a velocidad del relámpago ahora sí. Amén. Muy bien. Un solo ángel en la Biblia mata 185,000 soldados. Abra la palabra de Dios, Isaías 37:36. Isaías 37. Amén. Isaías capítulo 37, verso 36. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Otra versión dice, todos eran cadáveres. Un solo ángel termina con 185,000 soldados de este planeta. ¿Cómo le hizo? No andaba con una espadita ahí. Desciende el ángel a su sola presencia radial, va exterminando a todos los soldados. Son altos en fuerza y en potencia. Y terminó con todo un ejército. La iglesia está rodeada, plagada de ángeles que la cuidan. Hermanos, ángeles, el Espíritu Santo dentro de ti, el Dios Todopoderoso velando por ti. No hay demonio que pueda en tu causa si de verdad crees de todo corazón en el poder de Dios y sobre todo en su Hijo Jesucristo. ¿Qué armamento tenía? Antifísico. Era un armamento que el ángel traía en sí. Un ángel guerrero. Tiene que ser un ángel guerrero. Bajó a eso, a exterminar soldados. Fíjense nada más, qué tremendo. Ahora, abra la Biblia en Hechos capítulo 12. Ya estamos por los últimos versículos. Hechos capítulo 12, verso 20. Hechos capítulo 12, verso 20. Amén. Dice la Biblia, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era marero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Mucho cuidado, hermanos. Ahora, atentos a cada ángel, porque en ciencias bíblicas estudiamos esto. Cada ángel, su comportamiento, qué hace, por qué se mueve así, por qué se desplaza así, qué hace aquí, por qué hirió así, qué armamento utilizó acá, de dónde provino, cuál fue la orden, cuál es el mensaje. Muy atentos. El pasaje nos está diciendo que este ángel tenía dominio absoluto sobre el cuerpo humano.
podía alterar el sistema nervioso, podía alterar el sistema molecular, podía alterar todo el microorganismo, podría alterarte, hervirte la sangre, quemarte por dentro. Atentos con lo que dice la Escritura. Lo hirió el ángel y fue comido por gusanos. Un cuerpo humano en descomposición que dura de 4 a 5 días, si no está expuesto al aire libre, 4 a 5 días en descomposición. Los seres humanos, tengo que decirlo así, nadie está comiendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Los seres humanos tenemos millones de parásitos en nuestras tripitas, intestinos. Millones y millones. Piensa en toda la población del planeta Tierra desde que comenzó hasta hoy. Ni todos esos humanos completan el número de bacterias que tienen sus intestinos. Estamos llenos, pero cuando el cuerpo humano, obviamente cuando la persona muere, tendrá un proceso de descomposición. Cuando se está descomponiendo este cuerpo, entonces estas bacterias, como ya las células no reciben oxígeno, fíjese bien, ya las células no reciben oxígeno, por lo tanto están muriendo, que pueden durar, lo más que se ha visto, pueden durar hasta quizás de 5 a 7 minutos, para que vayan muriendo todas las células. Pero escuchen bien esto, en nuestros intestinos están estos parásitos, en este momento los trae dentro usted. Están ahí dentro estas bacterias. Estos parásitos son los que se van a convertir en larvas, por lo tanto gusanos, y es lo que va a comer tu cuerpo, estando ya acabadito y acabadita mi hermano y mi hermana. El ángel tiene el poder sobre el cuerpo humano, poder sobre la materia, poder sobre las moléculas, poder sobre las células, sobre las neuronas, poder sobre los parásitos. Cuando el ángel hirió a Herodes, le alteró, le creó, alteró los parásitos estando él en vida, le alteró los parásitos. Estos parásitos, estando él en vida, comenzaron a crecer a larvas, se hicieron gusanos y terminaron saliéndosele por el vientre a Herodes, estando él vivo. ¿Todo por qué? Por no dar la gloria y la honra al Señor. Todo egoísmo, toda soberbia, todo aquel y aquella que no reconozcan el señorío de Jesucristo, mucho cuidado, porque la gloria y la honra le pertenecen al único Dios. Denle un aplauso fuerte a la presencia de Dios. Desorganiza la materia del cuerpo humano, entonces le altera, le hace crecer los gusanos y se lo come. Ahora, no fue en el momento. Herodes duró unos días siendo devorado por gusanos.